Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá para un programa especial de la Red de Medios del Oeste, como parte de un ciclo en el cual vamos a estar recibiendo y charlando en el búnker de la Red de Medios del Oeste con distintos protagonistas, especialistas de las áreas de interés social, la economía, la política, los derechos humanos, la cultura. Y en este capítulo vamos a hablar de economía en el marco de lo que se viene, que son las elecciones generales de octubre, por primera vez en mucho tiempo, con economistas o personas que están directamente vinculadas con el discurso económico, siendo candidatos. Sergio Massa, el ministro de Economía, Javier Milei, con su impronta y su discurso permanente, queriendo dar vuelta los conceptos económicos. Patricia Bullrich, que podemos hacer ahí un manto piadoso de silencio en cuanto a sus conocimientos económicos o a su manera de expresarlos, pero desde Juntos por el Cambio también viene con la economía como una de las cabezas de su campaña. Y para charlar de esto y para profundizar, vamos a recibir a un economista, a Gustavo Saraceni, que es economista de la Universidad Nacional de San Martín y tiene además un currículum bastante amplio que ustedes van a poder ver aquí en el Zócalo, que va a apoyar y a contar todo lo que nuestro invitado de hoy tiene en su mochila como respaldo para esta charla que vamos a compartir café mediante aquí en la Red de Medios del Oeste. Gustavo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Bullrich, Milei, Massa, los tres candidatos principales, y la economía como nunca, desde las figuras principales, puesta arriba de la mesa de la campaña. Es casi normal, ¿no? Hay un malestar, a mi juicio, un poco exacerbado con el humor social y la economía. Se está comparando la situación que vivimos con otros años en los cuales hubieron crisis mucho peores y la verdad veo como un ánimo muy, muy exaltado de la sociedad en general con el tema de la economía. Y claramente es el eje de campaña, ¿no? Como vos bien dijiste, vamos a arrancar arbitrariamente. Bullrich con su desconocimiento, podemos decir, sobre todo en lo particular el tema de economía, y ahora parece que esta semana ya directamente se va a blanquear que es Melconian su candidato a ministro, un poco para solventar ese problema. Melconian es una persona con la que yo no tengo grandes coincidencias, pero que sí podemos decir que es solvente en lo técnico y en lo académico. Milei con este fenómeno, ¿no?, loco de Milei, que tengo bastantes cosas para hablar, si querés, con respecto a la calidad de su electorado y al tema económico también, de cómo gana el tema económico, cosa que me ha generado muchas críticas últimamente, pero bueno, nada, lo sigo sosteniendo. Y Massa, ministro de Economía y candidato, que según su promesa, hasta ahora incumplida a mis ojos, de separar una cosa y la otra, también está remando como puede en una situación bastante complicada, ¿no? Sí. Massa, ministro de Economía de la inflación y ministro que como funcionario público puede tomar medidas, bueno, las ha tomado en las últimas horas en cuanto a la mejora del ingreso y un montón de beneficios para trabajadores y trabajadoras que vos dirás si son suficientes o no, pero con esa posibilidad de accionar. Milei con la ventaja de expresarse solamente desde la crítica y poder plantear un montón de cuestiones que quienes no entendemos la economía muchas veces damos por ciertas. ¿Cómo se contesta, cómo se analiza eso? A ver, arrancamos por el fenómeno Milei, si querés. Es muy interesante, ¿no? En primer lugar, yo te voy a contar rápidamente. Yo a Milei lo miraba cuando aparecía los domingos con Mauro Viale, y era una persona que decía cosas muy parecidas a las que digo yo, y hasta incluso me causaba cierta gracia ver los tics que tenía. A ver, la cámara pone nervioso un montón de gente. Que yo sea un cara dura no quiere decir que no reconozca eso. Entonces, uno le presta, a los colegas le presta atención, más allá de cómo se desenvuelve en la cámara, lo que dicen. Y me conformaba bastante. En su momento me aburrió un poco el personaje a lo Pagani de estar siempre enojado y le perdí la pista. Y cuando lo volvió a mi radar, se había convertido en este candidato que dice cosas totalmente diferentes a las que decía antes cuando me caía mejor, que todavía tiene algunas cosas que me caen bien, a pesar de que me han dicho, ¿cómo se llama? Antilibertario sobrado, cosa que me causa muchísima gracia. Aparte es como muy trabalengua decirlo, antilibertario sobrado. Me preocupan algunas cosas puntuales. En principio está muy bien lo que vos decís. En la economía es muy fácil zarasear, por decirlo de manera elegante, y si lo mostrás con cierta convicción desde tu lenguaje corporal, la mentira pasa. Ejemplo, dolarización. Dolarización. A ver, un caso concreto, dolarización. Lo dice el Tesoro de los Estados Unidos, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen el 80% de los economistas argentinos.
lo dice cualquiera que haya vivido la convertibilidad, no sería viable una dolarización. ¿Por qué no sería viable una dolarización? A menos que, y ya te cuento el a menos que, no tenés dólares. No importa cuántos pesos tengas, si tenés pocos, si no tenés dólares. O sea, dolarizar sin dólares es una locura. Esta propuesta de Milei de dolarizar sin dólares tiene algunos huecos concretos, que te los digo si querés. Es, según lo que pude escuchar de Milei, porque tampoco hay mucha información en el plan, en el programa que me tomé el trabajo de leer, hay 30.000 millones que cubriría con unos bonos. Punto número uno que a mí me causa mucho escozor es que automáticamente cuando tirás esos bonos al mercado bajan de precio por la sobreoferta. Y que además otros 10.000 millones para que le dé la cuenta los tiene cerrados con un fondo privado, con un acuerdo de confidencialidad raro. Todo eso al mercado le trae más duda que certeza, para empezar. La reacción es el lunes después de las PASO, cuando ves masivamente al mercado huyendo del peso, a las acciones, al dólar, a lo que sea. Es el primer candidato pro mercado al que el mercado le tiene miedo. Es que el mercado le tiene más miedo a la incertidumbre que a cualquier otra cosa. Tu cara no le puede gustar, tu ropa no le puede gustar, tus modos no le pueden gustar, no hay problema. Si le das certidumbre, y otra vez, por estas dos cosas que te digo centrales, Milei ofrece más duda que certeza. Los mercados, usé una frase el otro día que le gustó mucho a un amigo, los mercados no comen vidrio. O sea, si vos no contestás esas preguntas, no existís para el mercado. Todo esto es tomado muy a mal por los seguidores de Milei, pero también es mi obligación decir que me parece que Milei está generando con todo esto, quiero pensar que no de mala fe, una expectativa demasiado alta, que muchas de las propuestas que tienes o son imposibles de cumplir, o al menos son imposibles de cumplir en el tiempo que mucha gente estaría esperando que se cumplan. ¿Ok? Y esa expectativa demasiado elevada tiende a caerse, o tiende a haber un desencanto muy prematuro en función de esto. Esa es la pata más floja del plan, y eso es lo que ven los mercados. La gente que ahora lo apoya casi de manera incondicional, suelen ser los primeros que te van a correr al banco y te sacan los dólares, son los primeros que se fugan de los bancos, ¿se entiende lo que quiero decir? Y eso es lo que preocupa a los mercados. Ese nivel de apoyo incondicional sin esas preguntas que son clave para el mercado. Massa, por el otro lado, tiene la billetera. Y el que tiene la billetera corre con ventaja. Ahora bien, sabemos que dada la situación, dada la estructura de la economía argentina, dada otras variables, cualquiera de los tres que tenga chance de ganar la elección va a tener que hacer un ajuste. Y va a tener que tomar medidas recesivas. Dos de los candidatos han dicho más claro o menos claro que piensan solventar eso con represión. Y Massa, que es el que no habla de eso, aunque también sabemos que lo tiene que hacer, desliza que lo manejaría con gradualismo. Esto implica también que gradualismo sería convivir con esta inflación un tiempo más y con las peripecias macroeconómicas que tenemos un tiempo más. Pero cualquiera de los tres que gane la elección va a tener que ajustar la macro. No me hace ninguna gracia tener que decirte esto, pero es mi obligación profesional. Acá el problema viene, otra vez, con la poca confianza que genera Bullrich con su propio discurso, que va a tener que salir a solventar con un profesional. El problema de Milei con su discurso, que no convence a los mercados, y el problema de Massa, que los mercados lo preferirían, pero saben que corre el riesgo de no tener los votos suficientes, con lo cual ninguno es óptimo en términos de lo que manejarían los mercados, o de lo que verían los mercados. Hablo de economía, ¿no? Sí. Lo que yo conozco. Esta es la encrucijada en la que estamos. Me parece que es interesante hacer un poco de historia económica, porque, bueno, en esto de la discusión entre Massa, Milei y Bullrich, entre el ajuste violento o el reacomodamiento de las variables de manera gradual, por decirlo elegantemente, hay un montón de conceptos históricos que están confusos también, ¿no? No sé, se puede poner al peronismo, a Unión por la Patria, del lado del keynesianismo, se puede poner a Milei del lado del ajuste neoliberal más salvaje, pero bueno, eso no está en el debate público y la sociedad no tiene, ni tiene por qué tener conocimiento de eso, pero es una variable histórica que me parece interesante poner arriba de la mesa. Eso es tremendo. Se están agarrando contra los clásicos de la economía para resolver una elección en Argentina. Me vuelvo loco. O sea, ya hay gente que te dice Keynes es basura. Dudo que se haya tomado el trabajo de leerlo. Como yo me tomé el trabajo de leer a Keynes, de leer a Friedman, cualquiera que haya leído a Friedman sabe que Friedman admiraba mucho a Keynes y respetaba mucho su labor profesional y que, coincido con Friedman en esto, el mejor análisis de la macroeconomía del capitalismo hasta ese momento, principio de los 30, es el de Keynes. Sí. La solución que propone Keynes no solo es ingeniosa, sino que es muy buena,
Pero el mismo Keynes sostenía que eso es un burro de arranque para la economía. ¿Ok? Pero el mismo Keynes lo decía. Es verdad que se ha caído en la deformidad de que el keynesianismo sea hacer andar el auto con el burro de arranque. Podemos reconocerle eso a los monetaristas. Pero también es verdad que los monetaristas hay un montón de soluciones que no ofrecen, como por ejemplo el costo social de reiniciar una economía. Y ahí hay un problema moral, me parece. Vos tenés un desempleado y lo pones a trabajar, buscás la manera de colocarlo a trabajar, o tenés un desempleado y lo dejás que se arregle. El problema es moral, me parece. Insisto, ese es el eje de la discusión y no si un autor o el otro están equivocados. Porque además pasa esto, a Friedman se lo usó como emblema de una acción económica de los Estados Unidos en los 70. No es casual que el periodo de tiempo entre que Friedman presenta su tesis, gana el premio Nobel y se aplica el monetarismo en el mundo, se da con una velocidad realmente sorprendente. Para todo esto me cierra ahora que el dólar está en crisis en el mundo. Porque hasta que pasara esto nadie cuestionaría a Friedman desde ese lado. Ahora ya somos varios que decimos Friedman, al final parece que no era lo que decíamos. Porque también le pasó a Keynes. El problema es que la teoría keynesiana era todo felicidad hasta que en los 70 no explicó la estanflación. Y a Friedman le está tocando la misma suerte. Friedman viene siendo la verdad revelada de todo hasta ahora que no explica su teoría, no explica lo que está pasando. Porque a nivel mundial estaríamos teniendo inflación de oferta y no monetaria. Estamos con Gustavo Saraceni, economista, en este especial de la Red de Medios del Oeste, con personalidades y especialistas de la cosa pública, economía, cultura, política, derechos humanos, deportes, compartiendo con todos y con todas.